El medicamento que sueles tomar para el dolor menstrual puede no ser el más adecuado para tu tipo de dolor, y esto casi nadie te lo explica. Hay medicamentos de venta libre que pueden ayudarte a aliviarlo, pero no todos funcionan igual, y tomarlos mal puede ser un problema. En este video te cuento cuáles existen, cómo actúan, y algo que casi nadie te explica, por qué la dosis correcta no es la misma para todas las personas. Quédate, porque al final te doy una guía simple para saber cuando un dolor menstrual ya no es normal. Empecemos por lo básico. ¿Por qué duele? El dolor menstrual, o dismenorrea, ocurre porque el útero se contrae para expulsar su revestimiento. Esas contracciones están impulsadas por unas sustancias llamadas prostaglandinas. Cuanto más prostaglandinas produce el cuerpo, más fuerte suele ser el dolor. Y aquí está la clave: los medicamentos más usados para este dolor no tapan el síntoma, reducen la producción de esas prostaglandinas. Veamos entonces los medicamentos de venta libre más usados. El primero es el ibuprofeno. Es un antiinflamatorio. Actúa directamente sobre las prostaglandinas, por eso suele ser muy efectivo para el dolor menstrual. En adultos, los rangos habituales que suelen indicarse son de 200 a 400 miligramos cada 6 a 8 horas, sin superar los 1200 miligramos al día en uso sin supervisión médica. Si el ibuprofeno no te cae bien, o buscas algo que te dure más horas sin tener que repetir la toma tan seguido, existe otra opción, el naproxeno. También es antiinflamatorio, con un efecto más prolongado, lo que significa menos tomas al día. Los rangos orientativos suelen ser de 220 miligramos cada 8 a 12 horas, sin superar los 660 miligramos al día en venta libre. Y si tienes el estómago sensible, o simplemente buscas algo más suave, está el paracetamol, también conocido como acetaminofén. No es antiinflamatorio, pero sí analgésico. Puede ayudar en dolores más leves, o combinarse en algunos casos con un antiinflamatorio. Los rangos habituales son de 500 a 1000 miligramos cada 6 a 8 horas, sin superar los 3000 miligramos al día en uso de venta libre sin supervisión médica. Aunque algunas guías mencionan un límite absoluto de hasta 4 gramos, la tendencia actual es ser más conservadora para reducir el riesgo de daño hepático. Esto es muy importante. Estos son rangos orientativos generales, no una indicación personalizada. La dosis correcta para ti depende de tu edad, tu peso, si tienes otras enfermedades, como problemas de estómago, hígado o riñón, y si tomas otros medicamentos. Siempre lee el prospecto antes de tomar cualquier medicamento, y si tienes dudas, consulta a tu médico o farmacéutico. Superar las dosis máximas no mejora el dolor más rápido, y sí puede ser peligroso. Existe otra opción de venta libre, los antiespasmódicos, muchas veces combinados con un analgésico en el mismo comprimido. Estos actúan relajando el músculo liso en general, por lo que son especialmente útiles si además del dolor uterino tienes cólicos intestinales asociados al periodo. Para la contracción uterina en sí, los antiinflamatorios como el ibuprofeno o el naproxeno siguen siendo la opción de referencia. Pero si tu malestar incluye ese tipo de cólico, un antiespasmódico puede sumar alivio. Como siempre, revisa el prospecto y consulta si tienes dudas sobre combinarlo con otros medicamentos. ¿Y si esto no es suficiente? Cuando el dolor es muy intenso, o las opciones de venta libre no alcanzan, el médico puede evaluar otras alternativas, como los anticonceptivos hormonales, que pueden ayudar a regular o disminuir el dolor menstrual con el tiempo, o el ácido tranexámico, en casos donde también hay sangrado abundante. Es importante saber que este medicamento requiere un control médico estricto, porque está contraindicado en personas con antecedentes o riesgo de trombosis. No mencionamos dosis de estos medicamentos porque deben ser indicados y ajustados por un médico, según tu historia clínica. Hablemos ahora de algunos mitos. Un mito común es pensar que si tomas el doble de dosis, el dolor se va más rápido. No es así. Superar la dosis máxima no acelera el efecto, y aumenta el riesgo de efectos adversos. Otro mito es creer que el dolor menstrual siempre debe ser así de fuerte, y que hay que aguantarlo.
Pero un dolor que te impide hacer tu vida normal, mes tras mes, no debería considerarse normal. Vale la pena consultarlo con un profesional. También se cree que, si un medicamento es de venta libre, no tiene riesgos. Todo medicamento tiene contraindicaciones. Por eso siempre hay que leer el prospecto, y consultar si tomas otros medicamentos o tienes alguna enfermedad de base. Una pregunta frecuente es la siguiente: ¿puedo tomar ibuprofeno y paracetamol juntos? En algunos casos, sí se pueden combinar, porque actúan de forma distinta en el cuerpo. Pero esto no significa que sea automático para todas las personas, ni para todas las situaciones. Ojo con esto. Nunca combines dos medicamentos del mismo grupo, como ibuprofeno y naproxeno juntos. Ambos son antiinflamatorios, así que combinarlos no suma alivio, solo multiplica el riesgo para el estómago y los riñones. La combinación que sí puede evaluarse es un antiinflamatorio junto con paracetamol, no dos antiinflamatorios entre sí. Antes de combinar medicamentos, consulta a tu médico o farmacéutico, sobre todo si tienes otras condiciones de salud. Resumiendo, el ibuprofeno, el naproxeno, el paracetamol y los antiespasmódicos son las opciones de venta libre más usadas para el dolor menstrual, cada uno con su rango orientativo de uso. Al principio te decía que el medicamento que sueles tomar puede no ser el más adecuado para tu tipo de dolor. Ahora ya sabes por qué, no todos actúan igual, y la dosis correcta depende de ti, no de una regla general. Ningún video reemplaza a tu médico o farmacéutico, sobre todo si el dolor es muy intenso, si tomas otros medicamentos, o si tienes alguna condición de salud. Cuidar tu cuerpo también es saber cuándo pedir ayuda profesional. Si este video te resultó útil, cuéntame en los comentarios qué otro tema relacionado te gustaría que explique. Y si quieres seguir aprendiendo a cuidar tu salud con información clara y confiable, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.